Hoy vamos a hablar de la cordura que tienen los profesores que están enseñando en las facultades, en los secundarios, que usualmente tendrían que tener suficiente capacidad emocional para poder gestionar sus propias emociones y que no pasen este tipo de cosas que son tener ansiedad, tener depresión y tener problemas que a la larga lo que terminan haciendo es reducirle problema también a los menores de edad, a los chicos y a los estudiantes a los que le van a dar las clases, que al fin y al cabo lo único que tienen que hacer los profesores es hacer su trabajo y darle a los chicos tareas, enseñarle y poder guiarlos a través de cada una de estas tareas que le van dando y a través de cada uno de los cursos o secciones que va teniendo la materia, ¿no? Pero acá vemos cuál es el problema de la actualidad de las personas que no pueden gestionar sus propias emociones, que cuando se vuelven profesores terminan en esto. Mira, lo primero, muy cansados, muy quemados, de síntomas de estrés. Bueno, pero Si no perdona, es cuando hay problemas de estrés y tienes un momento como más de relajación, de repente por algún sitio explota, ¿no? O sea, lo mismo. Y para comunicarnos entre los profesores. Todo esto, que además ha sido una financiación increíble por parte de la Comunidad de Madrid, millones de euros en unas plataformas digitales que no funcionan y que hay unos pufos que ojalá alguien se ponga a investigar, que lo han tenido que cambiar de nombre 1000 veces porque es que según van investigando hay mierda, porque es que es un dineral y no sirve para nada. Y así están, todo el profesorado. A mí me han llegado también profes que quieren hablar conmigo como orientadora del estrés que tienen, y es habitual ver a gente con ataques de ansiedad en los centros, porque cuando tú no llegas a hacer tus trabajos, o sea, ya no es solo lo que está diciendo Javi, que es un coñazo las plataformas, miles y los papeles, sino que es que también el no llegar a tus 30, 33, 35 alumnos, con las peculiaridades que tienen, con sus vidas, con sus precariedades. Si tú eres una profa que quieres hacer tu trabajo bien, como lo somos la grandísima mayoría, como queremos hacer cualquier persona el no llegar no solo es que no llegues para el derecho de educación de esa persona, es que te vas a tu puta casa llorando, con ansiedad, y vuelves al día siguiente hecha una mierda y cada día tienes menos ganas. Y por eso también tenemos a la gente quemada, a la gente con lexatines hasta arriba. Yo, en mi claustro se ha hablado varias veces de los lexatines y los antidepresivos que se toma el profesorado, y yo digo, pero esto ya no sé ni qué decir. Yo querría tener un discurso antifármacos, pero es que les veo tan mal que digo, bueno, chico, pues es que no sé, ¿sabes? Si en vez de tomar fármacos haces ejercicio y meditas y gestionas tus emociones, estas personas no saben vivir en sociedad, no saben cómo expresarse con los chicos, no saben cómo ser profesores y tampoco cómo gestionar su propia vida, porque cuando vos tenés tareas que hacer, cuando tenés que trabajar o tenés que estudiar o trabajar y estudiar, lo que terminás haciendo es gestionar tu tiempo. Si no sabes gestionar tu tiempo, terminás en esto. Terminás teniendo ansiedad, teniendo depresión, teniendo problemas que al fin y al cabo se pueden resolver haciendo ejercicio, meditando, gestionando las emociones. Hay muchas formas de poder parar la ansiedad y siendo profesora tendrías que saber cómo hacerlo. Además de esto, podés acelerar los procesos del trabajo. En un trabajo de profesor, vos lo que tenés son tareas que tenés que hacerlas en la casa y también en el instituto o en la universidad o en el secundario. Ese tipo de cosas, lo que se hace para acelerar el proceso es utilizar programas o aplicaciones para poder hacerlo de una forma más rápida y gestionar el tiempo. Gestionar por un lado el tiempo con las aplicaciones, cuánto tiempo te vas demorando en hacer cada una de estas tareas, y por otro lado también podés utilizar aplicaciones o programas para poder gestionar esto de manera más rápida utilizando por ejemplo Excel, Word. Podés utilizar aplicaciones también con inteligencia artificial, hay muchas hoy en día, podés utilizar ChatGPT. No digo que hagas una tarea con ChatGPT como profesor, sino que utilizas el ChatGPT para hacer esa tarea más rápido, porque vos lo único que tenés que hacer es ir controlando que estén bien las partes, y tenés que ir la forma en que uno va haciendo esas tareas como profesor. Por ejemplo, si yo quisiera ordenar lo que voy a enseñar en una clase, ChatGPT lo puede hacer de una manera bastante sencilla. Vos le pones las consignas y te lo va ordenando, y vos lo único que tenés que hacer es revisar esas consignas y fijarte que esté todo de forma correcta. Utilizar los prompts adecuados también es algo bastante necesario para utilizar ChatGPT o para utilizar cualquier inteligencia artificial. Pero hoy en día hay un montón de formas de hacer las cosas mucho más rápido y no estar tan estresado y no tener tanta demora en la parte de horarios para poder gestionar lo que vas a enseñar o lo que vas a dar. También, por ejemplo, en clase ya tenés que tenerlo ordenado en un papel, en una computadora, y ir dando cada uno de los temas de una forma jerarquizada, porque si vos tenés todo desordenado en la cabeza y vas solamente con lo que tenés en la cabeza, y lo único que terminas haciendo es estresarte más. Y ese es el problema que tienen los profesores, que no saben cómo gestionar ni el tiempo ni sus
tus emociones, ni tampoco jerarquizar las cosas que van a dar en clase. Bueno, sí les decimos que se vengan a la asamblea, que luego nos vemos. Sí. Ahora hablaremos de menos lectivas. Porque a mí personalmente me ayuda mucho todo este proceso asambleario. Pero acabo de contar mi pequeña historia. Entonces, llegó en 2021, saqué la oposición y entonces pues ya en el relajamiento después, eso empecé a ver mal y toda esta historia. Entonces, ¿qué pasa? Que no llegas. En 2021 y 2022, que ya tenía la plaza, estaba dedicándole más horas a mi trabajo que cuando trabajaba y opositaba antes de la pandemia. ¿Cómo es posible? O sea, porque son tus 25 horas lectivas o lo que sea. Son mis 21 horas lectivas, porque nunca son 20, siempre son 21. Son 37 horas y media de cómputo global, 30 en el centro y 7 horas y media que puedes hacer o en el centro o en tu casa. Pero yo he estado haciendo 50 y 60 horas a la semana, porque además tengo 2 crías, entonces pues por la tarde estás con ellas y tal, haces la cena, acuestas a la gente. Y a corregir exámenes. Y te pones a corregir. ¿Qué edades tienen tus alumnos? Mis alumnos de instituto, desde primero de la ESO a segundo bachillerato, de 11, 12 a 18 años. Vale, es que ahora probablemente haya alguien que esté en su casa escuchando este podcast de fondo, que no nos escuche normalmente, pero que sea el novio de alguien, el padre de alguien, el compañero de piso de alguien, que diga, joder, pues yo en mi trabajo también estoy estresado y también tomo Lexatin, ¿qué coño se quejan? Pues imagínate tu trabajo, ¿vale? Pero con el papeleo que tienes que hacer, pero en vez de un jefe, 35 jefes. Y tienen 11 años. Acá lo que quieren mostrar es que supuestamente el trabajo de profesor es más complicado que el trabajo de todas las demás personas. Esto es falso. No digo que el trabajo de profesor no sea complicado. Lo que digo es que en una empresa vos también tenés que tener gestión de tiempo, tenés que tener gestión de todo lo que vas a dar, a utilizar. También tenés a gente a la que tenés a cargo, a la que tenés que enseñarle. Por ejemplo, en una empresa de programación, vos como senior tendrías que, por ejemplo, tener a cargo a cierta cantidad de personas que son juniors, a los que le vas a capacitar o los vas a ayudar en algunas tareas. Y mientras tanto también vas a hacer tus propias tareas y vas a gestionar toda una sección, las que vas a gestionar un proyecto completo y vas a ser el jefe de ese proyecto. En las empresas también se tienen este estrés y se tiene mucha carga, y no es algo que solamente tienen los profesores. De hecho, vos podés, por ejemplo, compararlo con un senior, y un senior va a tener mucho más estrés y muchas más cosas que un profesor. Y un CEO de una empresa, ni siquiera te imaginas lo que es ser un CEO de una empresa, en lo que tenés que encargarte de todo. Tenés que encargarte de la parte de manager, tenés que encargarte de la parte de los seniors, de los programadores, tenés que encargarte de toda la parte de los proyectos, que no es un solo proyecto, tenés muchos proyectos en una empresa, tenés la economía de la empresa, tenés que juntarte con mucha gente para hablar sobre el dinero que se va a invertir en la empresa, o sea, tenés que juntarte con los inversores sobre el dinero que se va a invertir en la empresa, tenés que hablar con mucha cantidad de gente, y al final del día lo único que terminás haciendo es estar casi al 100% concentrado en la empresa. Ser un profesor tiene su complejidad, pero tampoco es algo de lo que te tengas que quejar porque sea estresante. Si tanto estrés te causa, podrías dejar ese trabajo y buscar otro, ¿o no? Si no podés buscar otro trabajo es porque no tenés otra habilidad más que ser un profesor. Entonces, ser un profesor requiere de paciencia, requiere de tiempo y requiere de ciertas cualidades que primero tendrías que haberlas pensado antes de ser un profesor. Uno piensa en lo que va a trabajar. Primero tenés que pensar, previsualizar qué es lo que vos querés hacer y qué es lo que vas a hacer en un futuro. Si en un futuro vos creés que no tenés la capacidad para ser un profesor, entonces, ¿qué haces ahí? Esa es la pregunta, ¿qué haces ahí? Pero quejarse, ¿de qué te ayuda a quejar? ¿Te ayuda en algo? ¿Vos creés que el gobierno va a cambiar por vos? ¿O es más sencillo que vos cambies porque el gobierno no va a cambiar? O sea, y tienes que atenderles. Exacto. Y tienes que estar a su puto servicio, porque realmente tienes que sacarles muchas veces del hoyo. Es que el trabajo del profesorado es una movida muy comprometida y muy difícil. Y muy vocacional, o sea, claro. Insistimos. Claro. Y que no tienes 35 será tu tutoría, pero claro, como damos, bueno, también por ejemplo las maestras sí que tienen pues, sus 25, 28, 30 niños a los que adoran, pero nosotros en secundaria, como damos muchas asignaturas distintas, puedes llegar a tener... O sea, una profe de francés alumnos. O de música que tienen 2 horas a la semana y que es una asignatura que pueden tener 300 o 400 chavales en un curso. Yo que doy biología y geología, que doy clases de 3 horas a la semana, tengo normalmente entre 200 y 220 chavales. O sea que es mi tutoría de 30 a los que tienes que estar encima porque son tus chavales, hablas con sus familias y tal, pero luego tienes otros 170 chavales que tienes que responder al email del tutor de oye, ¿cómo va fulanita? Pues le escribes un email
de cómo va fulanita. Oye, ¿qué ha pasado aquí? Oye, que he visto a tu chaval en el patio hablando con ese que habíamos dicho que no se podían acercar. Porque claro, como toda sociedad, la escuela es un reflejo de la sociedad y hay problemas, hay conflictos días, sí. y claro, tú ves algo y no puedes hacer la vista. Yo no he visto nada. Se están pegando en el patio y las orientadoras tenemos entre 700 y 1000, porque como hay una por centro, claro. Pues entre 700 y 1000 personas, dime tú ahora quién está en su sano juicio. Es que solo para acordarte de sujeta tienes que tomar Lexatin. Muy bien lo de la asamblea antes que el Lexatin. Sí. Probad, si os recetan algo, probad antes sindicatos, asambleas, sí. Sabéis que de hecho, quiero agradecer públicamente a mi a mi psiquiatra, que fue la que me recomendó esto cuando fui a salud mental, 8 meses después de que me dieran la baja. ¿Te dijo que vinieras a menos lectivas tu psiquiatra? A menos lectivas no, porque estabais incipientes y aún no teníamos nombre, pero estuve como 1 hora y pico soltando toda la frustración y toda la mierda, con perdón, que había en mi trabajo. Yo pregunto, ¿acaso la ansiedad es algo malo? ¿O es algo ajeno al ser humano? ¿Es algo que no aparece o no tendría que aparecer? ¿O la ansiedad es algo que nosotros dominamos como una emoción? Porque yo también tuve ansiedad, yo también he tenido problemas. Yo estudiaba a la mañana, a la tarde, a la noche dormía 5 horas y decime si no iba a estar frustrado o iba a estar con ansiedad. Pero uno tiene que aprender a gestionar esas emociones. Yo las gestionaba y me fue bien. Y terminé el secundario, que es un secundario técnico, y por eso iba a la mañana, a la tarde, y a la noche lo único que hacía era estudiar, y a la mañana me levantaba y seguía estudiando. Entonces era un ciclo. Cuando termina el secundario, si vos estudias y trabajás al mismo tiempo, cuando vos no estás trabajando, estás estudiando. Cuando no estás estudiando, estás trabajando. Ahí también hay cierta cantidad de ansiedad. Estos profesores lo único que hacen es quejarse de que están estresados. Si quieren ayudarme con donaciones, pueden hacerlo por Mercado Pago, Patreons o Cafecito. Muchas gracias por haber visto mi video y me ayuda mucho que compartas mi contenido.